Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde nuestro canal Los Técnicos, Fútbol Técnico. Edwin Talavera y el coprotagonista, Edwin Sebastián. Eh, Estamos aquí porque queremos entrevistar a Edwin Talavera, a Edwin Sebastián, eh, para que nos hable un poquito de su trayectoria en el fútbol y esperando pues que forme en un momento parte del staff aquí. Mientras tanto vamos a hablar del fútbol en Puerto Ordaz, Estado Bolívar y la colonia peruana, ¿no? En el año 2000, cuando yo era gerente general de una empresa llamada Computron y Sistemas, la cual era de mi propiedad, es de mi propiedad aún. Computron y Sistemas, por el afán del fútbol y amor que tengo yo hasta este momento y de siempre creo, al fútbol, contacto con mi amigo Ángel Atúncar. En aquel momento éramos muy buenos amigos. Ángel Atúncar entonces, en una conversación me dice que él tenía los jugadores que yo quisiera para poder formar un equipo. Y yo les dije que mi intención era formar un equipo con puros hijos de peruanos o puros peruanos de nuestra época. Tendríamos pues 26, 27 años. En el año 2000 era un hombre de 26 años, pues, ¿no? 26 años. Entonces, Ángel Andúcar vivíamos, ¿no? Yo vivía en Esquina Caliente y en Unare 2, Estado Bolívar, Puerto Ordaz. Y llegamos a la conclusión de que vamos a hacerlo y había que reunir a jugadores peruanos, ¿no? A jugadores peruanos. Esa era mi intención. Y esa era mi intención porque veía que se formaban equipos peruanos, pero siempre los peruanos llamaban a gente venezolana, jugadores venezolanos, que en aquel momento había furor de fútbol, pero que no estaban muy dotados técnicamente. Entonces resulta de que mi intención sí era que los peruanos nos conglomeramos, nos juntemos, nos agrupemos, ¿no? Como colonia, como representación. Hoy en día la xenofobia, y vemos a los venezolanos que tienen sus equipos de fútbol y juegan en las diferentes ligas, puro venezolano. Cuando los peruanos vivían allá en Venezuela no existía eso, ¿no? Era muy poco, muy poco, muy poco. Ya en los años 2000 se había perdido eso. Ya la colonia peruana como fenómeno social se había disgregado, se había ya esparcido en la sociedad venezolana. Y es tanto así de que a veces yo me reía, ¿no? Y me sentía mal y con esa risa satírica, cuando las mujeres o señoras peruanas decían, mi hija tiene su novio y es venezolano, ¿no? Entonces decían, puta, que yo decía, o sea que el venezolano, o sea, ser venezolano era como ser ingeniero, abogado, licenciado, una mierda eso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo creo que estaban equivocadas, pues, ¿no? Porque la gente no es por nacionalidad, es por lo que está en el cerebro, ¿no? Y aplicar el cerebro es lo que la gente puede ser. Muy bien. Entonces, empiezo a reunir a un jugador, dos jugadores, tres jugadores. Entonces la gente pensaba de que yo estaba reuniendo un equipo y que yo iba a financiar un equipo. Yo no iba a financiar, yo iba a ser parte del equipo de fútbol. ¿Me entiendes? Pero ya existía todo un proceso, ¿no? Un proceso previo antes, como toda sociedad. Entonces muchos jugadores que en aquel momento supongo que estaban en un mejor momento futbolístico, unos querían que les pague y otros simplemente no querían formar parte de este proyecto. Y no creían en el proyecto, ¿no? Así son la gente cuando uno empieza algo, la gente no cree, pues, ¿no? Entonces yo era un hombre de 26 años, estaba con mi proyecto de participar en primera libre de municipio Caroní, en el fútbol asociado del Estado Bolívar. Muy bien. Que por cierto en aquel momento el presidente de la liga era el papá de Cintura. Saludos para Cintura desde Lima, Perú, allá en Chile, que sé que está en Chile, parece que te iba a Argentina y está en Argentina y Chile. Él tiene una novia en Argentina y tiene una novia en Chile, desde Chile a Argentina. Saludos para Cintura desde Puerto Ordaz, desde Lima, Perú. Muy bien. Entonces,
logramos reunir esa gente y cuando empezamos a reunirnos para practicar el fútbol, mi amigo Ángel Atúncar, él ya con un pasado, porque él es un joven peruano de mamá y papá peruano, pero que él se ha formado en Venezuela. Entonces es un cholo que habla como vinico, pero piensa como vinico. Entonces, porque él se ha criado en Venezuela, pero en su partida de nacimiento es peruano de nacimiento, ¿no? O sea, fue muy joven. Lo llevaron 8 años, 9 años. Mi amigo Ángel me consigue equipos jugadores, ¿no? Consigue equipos jugadores de San Félix, muy buenos. Y como esto era un equipo que queríamos reunir para esparcirnos los días sábados, los días domingos, ¿no? Hacer de fútbol, deporte, pero ya asociado. Entonces fuimos seleccionando, depurando los jugadores que eran buenos técnicamente, que eran buenas personas. Y en eso empezamos a juntar y a formar el equipo, ¿no? De Computron y Sistemas salieron, por ejemplo, y ahí estamos haciendo este video, ¿no? Jugó, por ejemplo, el amigo de Compuloto. En aquel momento él tenía una venta de agencias. Compuloto se le buscó, ¿verdad? Que era amigo de Ángel, conocido de Ángel Atúncar, y lo llamamos para que formara, ¿no? Parte del equipo. Él ofreció un dinero que él podía también formar y le dijimos no, o sea, aquí no necesitamos es que nadie ponga nada, ¿no? Aquí nosotros vamos a financiar la inscripción del equipo y para el arbitraje cada uno iba a poner en aquel 10 bolívares, 20 bolívares que había que poner, ¿no? Más nada. Y el uniforme nosotros se los íbamos a dar, ellos jugaban con el uniforme, se lo sacaban, lo lavamos y nuevamente se lo dábamos, ¿no? O sea, no íbamos a regalar uniforme, tampoco íbamos a parar a ningún jugador, ni le íbamos a cobrar nada. Era gente que tenía que estar. Y se le garantizaba a todos que iban a jugar medio tiempo. Y esa es la esencia. Todos iban a jugar medio tiempo. Y nuestro equipo siempre tuvo esa esencia, jugar medio tiempo. Y al principio, obviamente, todo el mundo. Reunimos al chamo de Compuloto, del señor Pino, al amigo Pino, al primo de amigo Pino, saludos, no me acuerdo sus nombres de ellos, formaron parte del equipo Computronic. Buscamos al Patón, de allá de las casitas, a Jorlane, que creo que falleció, ¿no? Sus hermanos, yo le di en su momento debido el más sentido pésame. Jorlane, extraordinario jugador, un muchachito que tendría 18 años, 19 años en ese momento, venezolano, muy bueno. Y todo peruano que se acercaba y que quería formar parte del equipo, nosotros lo abrazábamos, ¿no? Lo abrazábamos y lo íbamos agregando, porque esa fue la esencia. Sin embargo, bueno, muchos no querían jugar para nosotros, simplemente, ¿no? Porque veían que nuestro equipo no era un equipo élite. Sin embargo, siempre asistíamos, jugábamos. Jugó para nuestro equipo el famoso equipo internacional de los Mangos. Nace en Computronic. Jugó el amigo Tota, un gordo extraordinario, siempre le tuve fe, buen jugador de fútbol, el gordo Tota, hijo de peruano con colombiana, y jugaron los dos hermanos, ¿no? Los dos hermanos chilenos, que se llamaba, ¿cómo se llaman los hermanos chilenos? Mario Cañón, que es el colombiano, y Mario Fuentes, que es el chileno, junto con su otro hermano, que no me acuerdo su nombre en este momento. Ellos son ahora Internacional Fútbol Club. Internacional salió de Computron y Sistema, ¿no? Jugaron una sola temporada. Estaba, por ejemplo, mi amigo Hansen, de San Félix, que era profesor de educación física, el negro Parra, que ahora creo que vive en Brasil, ¿no? Eran nuestros jugadores. Patón, ya otro central, los dos marcadores eran peruanos, contención era mi amigo el negro Parra, Hansen jugaba por la derecha, por la izquierda jugaba un peruano, el sobrino del señor Pino, ¿verdad? También más tarde jugaría Pino, ¿no? El hijo del señor Pino. Daniel creo que se llamaba. Y entonces, nuestros amigos, fuimos agregando jugadores peruanos en esencia, que era lo que se buscaba.
En ese proceso participamos en nuestro primer campeonato, eran, me acuerdo, 8 equipos, quedamos en el 5º lugar. Y en el segundo campeonato hubieron 2 equipos y quedamos en el 4º lugar, ¿no? Siempre en ambos campeonatos las finales fueron Portugués, Ítalo, y el otro fue Portugués, los latinos que quedaban en la curva, que era entrenados, dirigidos por un señor que tenía una herrería de nacionalidad chilena. Los latinos, de uniforme amarillo. Que cosas importantes es de que cuando se juega la final latinos con el portugués, en el club portugués, y nosotros obviamente ya estábamos eliminados, pero había que jugar un partido anterior solamente para terminar el juego, y obviamente como pagábamos lo del arbitraje, entonces nos habían referido jugar un partido antes, un juego antes. Y ese día estuvo presente el señor que fue entrenador de la selección peruana, de la selección venezolana, y también fue entrenador del Maracaibo, de Unión Maracaibo, y que su hijo llegó a jugar a México. Se llama Maldonado, el señor Maldonado. Y Maldonado el día domingo tenía que jugar Unión Maracaibo con Mineros de Guayana. Y fue a tomarse una cerveza, unos whisky, ¿verdad? Al club portugués, invitado por alguien que lo conocía. Y fue al club portugués y fue a ver esa final. Y allí vio a un jugador de Latinos que en esa época había estado jugando profesional en algún equipo y hizo 2 tremendos golazos. Bueno, Latinos le gana al portugués en la final, en ese campeonato, en esa final. Y lo ven jugar a este joven, y más tarde, pronto, un mes y medio, lo vimos a él ya siendo un jugador profesional. Cosas que dan la vida, ¿no? Fortuito, un muchacho que había estado jugando, se retiró por X motivo del fútbol, en un partido de barrio, de campeonato de primera, normal, lo veo técnico, y mira, y lo sacan, se lo llevan a ese muchacho. La gente a veces dice, ¿no? Y yo repito, pero digo, la gente dice, yo escuché que decían de que esta persona que lo llevó al señor fue para que, a Maldonado, para que viera a 2 jóvenes, y uno de esos 2 jóvenes era su hijo de la persona que habían llevado. Pero el director técnico Maldonado no se llevó a ninguno, solamente a este jugador de fútbol, que no me recuerdo su nombre tampoco. Bueno, un moreno extraordinario, tenía una pegada extraordinaria, ¿no? Entonces, de esos tipos que son diferentes, ¿no? Que hacen la gambeta. Bueno, y resulta que pasa eso. Entonces, cuando ya el equipo, ¿no? Computación y Sistemas empieza a tener mayor protagonismo en la liga, empezaron a acercarse peruanos que no querían sumar, sino querían destruir. Entonces, y querían tomar otra batuta, hacer otras cosas totalmente distintas. Porque el objetivo era reunir a hijos de peruanos más peruanos jóvenes que vivían en Venezuela, en Puerto Ordaz. Esa era la esencia de Computación y Sistemas. Computación y Sistemas no era un equipo de Computación y Sistemas, no. Computación y Sistemas era un equipo que queríamos representar a la selección peruana, a ese grupo. Entonces, como la gente empezó a contagiarse, empezaron a agregarse personas. Y yo siempre, la mano amiga, siempre, ¿no? Si usted viene a sumar, bienvenido es. Pero, por eso que le digo a la gente, yo conozco muchos procesos, entonces la gente me quiere, no sé, tildar, cree que uno no tiene el conocimiento ni la experiencia, y uno tiene mucha experiencia y conocimiento. Entonces resulta de que lo que hice fue que ya empezaron a quererse apoderar del equipo. Y recuerdo de que cuando se llegue el próximo campeonato y me dicen, queremos hacer un equipo con tu franela. Yo digo, no, hermano, te pueden hacer otro equipo, hagan un equipo y pongan el otro nombre. No, pero queremos tu nombre. Yo le digo, no, es que yo no quiero, el equipo, este es el sentir, este es el objetivo. Si ustedes quieren, hagan ese equipo. Y por eso es que supongo que ahí salieron otros equipos, ¿no? Salió el Compuloto al año siguiente,
en el tercer año y salió el equipo internacional, ¿no? Entonces, y nosotros no desaparecimos, no, sino que simplemente yo cerré ¡pac! La llave. ¿Y por qué? Porque como yo había tomado protagonismo en el fútbol, empecé a jugar fútbol los días miércoles y los días domingos en el Club Ítalo Venezolano. Porque resulta que a la par yo estaba estudiando Derecho y cuando estaba estudiando Derecho, yo fui el fundador, miren lo que estoy diciendo, fui el fundador de la selección de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Ok? Entonces, como ya tenía experiencia, empecé a conocer gente del fútbol y empecé a ver algunos jugadores que había visto en la cancha en primera que eran estudiantes universitarios. Y entonces habían jóvenes que jugaban fútbol sala, porque en Venezuela se juega mucho fútbol sala. No se jugaba fútbol, se juega fútbol sala, que a ellos en aquel momento no le llamaban fútbol sala, sino futbolito. Entonces, futbolito se jugaba con una pelota chiquita número 3, ¿no? Entonces, empecé a reunir y también en ese proceso conocí a Castillo, ¿no? Conocí a otros amigos peruanos que eran hijos de peruanos y que habían vivido en Venezuela muchos años y ya estaban en época de universidad y estaban estudiando en la universidad. Y empezamos a formar el equipo. Peruanos, venezolanos, colombianos, hijos de colombianos, hijos de italianos, hijos de portugueses. Empezamos a juntar, a formar el hijo de españoles, ¿no? Y allí entra nuestro amigo Valera. Saludos para Valera, ¿verdad? Y ahí aquí viene la historia que quería contar para llegar a la historia de Sebastián Talavera. Entonces, resulta de que yo empiezo a jugar ya los equipos, ya para la selección de la Gran Mariscal de Ayacucho. Empezamos a organizar y había un amigo que tenía el equipo de fútbol sala, que se llamaba Pablo, que vivía en Loma Linda, Pablo. Estudiaba economía y Pablo era amigo, compañero de clases de algunas materias del amigo Valera. Y Valera era hijo de español, de papá español, mamá español y todos eran españoles, ¿no? Entonces, él, era un jugador que obviamente tenía bastante rendimiento físico, desplazamiento, no era muy bueno técnicamente. Pero entonces mi consigna siempre era así, venimos 16 jugadores, 14 jugadores, todos quieren jugar, o sea que todos tenemos que tener garantizado nuestro primer tiempo, ¿no? Nuestros 40 minutos, en ese momento se jugaba 40 minutos. Y todo el mundo, esa era la consigna. Muy bien, pero siempre están los detractores, ¿no? Entonces empezaron, no, que sí, que hay que traer, entonces trajeron a la selección de fútbol sala de la Gran Mariscal de Ocho para que juegue fútbol. Y los querían agregar, ¿no? Y ser ellos titulares, según A y B. Porque A y B nunca había parado una pelota, entonces pensaban de que esa selección de fútbol sala era una selección extraordinaria. Y nunca salieron campeones de nada, pues, ¿no? Entonces, resulta entonces de que ahí hubo ese choque. Al final, los mismos jugadores de fútbol sala se dieron cuenta que fútbol sala era una cosa y fútbol era otra cosa. Y como ellos tenían otros compromisos de fútbol sala, muy poco asistían a los compromisos de fútbol. Entonces había ese chance. Al final, este proceso que vengo yo formando, el señor, así, John Zárate, con su nombre, John Zárate, que ha llegado a ser alcalde del municipio, de un monte allá en Upata. Hoy en día, supuestamente, él está corrido de la justicia, ¿verdad? Lo está siguiendo la justicia desde el año pasado y se ha ido a Estados Unidos, se ha escapado, ¿verdad? Y por una cuestión de malversación de fondos. Eso aparece, malversación de fondos, tráfico de influencia. Eso aparece en el periódico La Primicia y Nueva Prensa Digital, ¿no? Eso es lo que aparece. Yo no estoy calumniando. Eso aparece allí. El hombre está buscado. Y en los portales del Facebook, a muchos contactos aparecen y dicen, remitiendo las noticias de La Primicia y Nueva Prensa Digital, que el señor está buscado. Ese señor se apoderó del equipo, ¿no? No, un tipo que habla y no deja hablar, no sabe escuchar. Entonces,
le dije, bueno, hermano, si usted se va a formar otro equipo, hágalo. Y bueno, él agarró de esos hombres que ya son formados en comunismo, bueno. Entonces fue uno por uno jugador a decir de que no era la manera correcta la cual yo estaba llevando el equipo, ¿no? Que el equipo tenía que ser competitivo, ¿no? Entonces el equipo competitivo con jugadores de fútbol sala, ese era el equipo competitivo. O sea que todos los demás que habían empezado el proceso no eran jugadores competitivos, no eran jugadores competitivos. Entonces eran los competitivos los que él designaba. Entonces, como dicen, poco indio y mucho cacique, entonces yo siempre en los procesos, yo armo mis procesos, pues, ¿no? Y como sé todo esto, entonces, bueno, hermano, yo no tengo ningún problema, te entrego el equipo porque yo ya estaba en edad de jugar máster. Por eso es que yo doy un paso al costado. Entonces, yo ya empiezo a jugar, ya, a entrenar para un equipo, ¿no? A nivel máster, y resulta que los días domingos Valera me dice para ir a jugar al Ítalo con sus amigos de Loyola, sus compañeros de estudios de bachillerato de la secundaria de Loyola. Y ahí conozco a Chacín, un gordo de este tamaño, extraordinario jugador de fútbol, con tremenda técnica, es gordísimo, ¿verdad? Saludos para Chacín. Conozco allí también al colombiano Jorge, a Jorgito, saludos para ti, Jorgito, desde aquí, desde Lima, Perú. Espero que Jorgito esté viendo este video. Conozco a Jorgito, que también un jugador bastante técnico de fútbol sala, ¿no? Él y su famoso discurso, la parcela. Todos tenemos una parcela, hay que defender la parcela. Bueno, muy bien. Perfecto, eso es perfectamente, ¿no? Legal. Muy bien. Y resulta entonces, señores, de que cuando llego yo a jugar los días domingos, habían días domingos de que no llegaban jugadores, sus amigos en época de tomar, llegaban 3, 4, nos poníamos a conversar y nadie jugaba, pues, ¿no? Entonces el domingo eran conversando en la mañana, 9 de la mañana, y resulta que los días domingos empezaba a haber una caimanera una caimanera en Perú, una pichanga, ¿verdad? Un partidito, ¿no? Un picadito, como dicen, ¿no? Entonces, que sería un partido del domingo, un partido dominical para pelotear. Eran los socios del Ítalo. Y los domingos jugaban los socios del Ítalo. Entonces, eran las 9 y yo me quedaba. Entonces me quedaba allí, me tomaba una cerveza y veía que jugaban. Entonces, en ese proceso, habían socios peruanos, ¿no? Socios peruanos, y me preguntaban, ¿tú eres peruano, un chamo? Le digo, claro, yo soy peruano. Le digo, mire, ¿qué haces aquí? Le digo, ¿tú eres socio? Le digo, no, yo no soy socio, yo vengo a jugar con la gente de Loyola. ¿Qué has estudiado en Loyola? No, no estudiado en Loyola, yo conozco un amigo llamado Valera, me invitó porque son amigos de ellos. Y bueno, esta oportunidad no han jugado. Me dice, bueno, si falta gente o me canso, para que entres por mí. Ya, hermano. Y así empezó a darse. Entonces, empecé, jugué, demostré. Entonces, la gente del Ítalo, coño, Talavera, peruano, ¿qué pasó? El otro domingo, vente temprano. Hay que venirse a un cuarto para las 9 afuera, nos espera y te hacemos pasar. Ya, bacán, chévere. Y como yo siempre no he sido egoísta en el mundo del fútbol, entonces algún amigo que encontraba en fútbol me dice, Talavera, ¿estás jugando fútbol? Digo, sí, hermano, los domingos se grita, coño, qué bien. Digo, pero es una caimanera. Me dice, ya, me dice, digo, hermano, llegate para allá y se juega calidad, porque es fútbol, grama, con chimpunes. O sea, era otro nivel, y con los italianos, era otro fútbol, pues, ¿no? No era fútbol venezolano, que el fútbol venezolano es un fútbol dinámico, por no decir de puro correr, ¿no? Entonces, en fútbol italiano era un fútbol fuerte, que se corría, pero había técnica, ¿no? Entonces, para mí era más divertido jugar con el Ítalo, pues, ¿no? Entonces iba y jugaba mi pelota los días domingos. Infaltable, infaltable. Entonces, cuando ya en el proceso, que entro ya en ese proceso en la edad de jugar máster, entonces me invitan a formar parte de los entrenamientos. Ojo lo que estoy diciendo, me invitan a formar parte de los entrenamientos. Entonces los entrenamientos eran los días martes y los días jueves. Y yo me iba contento al Ítalo a ir los martes y los jueves a mi partido de entrenamiento de fútbol, ¿no? Y todos los martes iba, chévere, me tomaba mis cervezas, me bañaba, me ponía a conversar con los muchachos, con los italianos. Bien, y me empecé a hacer amigos con ellos, ¿no? Y como yo siempre un hombre desprendido,
¿no? De lo material, ¿no? La gente tiene que en el fútbol no existe rango, ¿no? En el fútbol todos son iguales y el mejor es el que juega pelota, pues, ¿no? Es así. O sea, así tú seas ingeniero, abogado, licenciado, si usted no juega pelota, no juega pelota. Entonces, ahí no hay diferencia. Entonces, no se pueden ya anteponer los títulos profesionales en el fútbol, porque el fútbol es otra cosa, ¿no? Entonces, el fútbol, el mejor, es el que juega más fútbol. Eso es todo. Entonces, compartíamos, me gané la confianza. Recuerdo de que Eleazar, el señor Eleazar, ¿no? Que era mayor que yo, 4 o 5 años, y nuestro amigo se llama Alejandro o Cristiano, italiano. Él me invita y me dice: Talavera, Edwin, peruano, ven para que formes parte, ¿no? Del equipo, estamos sacando para que formes parte del equipo. Yo le digo: bueno, perfecto. Me dice: ¿y qué te parece si buscas la manera de ser asociado o socio? Sería mejor para nosotros, porque así no tendríamos una limitante en la cantidad. Digo: bueno, hermano, me dice: yo sé que tú puedes económicamente, trata de hacer eso. Digo: perfecto. Pero ya en ese proceso, ya estaba el proceso comunista, socialista de destrucción en Venezuela, ¿no? Ya había entrado Chávez, estamos hablando del año, Chávez entra en el año 1999. Entonces, fui postergando, yo seguía jugando fútbol, ¿no? Formé parte del equipo, pero el equipo lo entrena una persona y luego se lo pasan a otro técnico. Y el otro técnico no le caigo bien. Y eso existe. Eso existe. Cuando tú no le caes bien a un técnico, hermano, el técnico te hace a un lado, ¿no? ¿No? Y eso porque somos personas. Y es normal entre las personas caerle bien a unos y caerle bien a otros, ¿no? Entonces, simplemente no le caí bien, era un tipo que veía el rendimiento físico y yo no era un tipo de rendimiento físico de comerme la cancha, sino era un carajo más técnico, ¿me entiendes? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, como yo era un poquito más técnico, ¿no? Un poquito más técnico, entonces, él jugaba de central, ¿no? Central adelantado, había otro, un caballo, ¿no? Que jugaba atrás. Y habían esas discrepancias también internamente. Pero yo, como siempre manifesté: hermano, yo lo que quiero es venir a entrenar mi martes, mi jueves, meterme en mi pichanga, ¿no? ¿No? Entonces jugamos, entrenamos y después, no, perfecto, íbamos ahí. Y bien, formé parte del equipo, ¿no? Muy contento, incluso cuando yo era banca, porque yo era banca, ¿no? Y estaba contento y me dieron mi uniforme, aún me acuerdo del uniforme, aún conservo el uniforme yo. Yo conservo mi uniforme, para mí fue algo muy lindo, ¿no? Formar parte de ese equipo. Este técnico que después, años después, se me hace mi amigo, ¿no? Y todo aquello, fue un hijo de puta, pues, ¿no? Un hijo de puta, porque al final formé parte del equipo, y ya logro tener protagonismo, pero cuando el equipo estaba eliminado, pues, ¿no? Obviamente, porque primero, obviamente, en esos equipos juegan los socios, y es verdad, pues, y tiene que ser así. Porque esa esencia era lo que yo quería formar al inicio. ¿Se acuerdan del equipo con los peruanos? Queríamos era eso. Estaba en la época que quería formar un club de peruanos, ¿no? Hubo un proceso donde quisimos comprar una casa para formar allí, en las residencias que quedan detrás del Colegio Bendaluc. Había una casa que la estaban vendiendo por mucho tiempo y no se vendía. Y el señor, yo llegué a hablar con él, me dijo: se puede hablar en cuestiones en partes con una hipoteca, entonces, con un crédito hipotecario. Conversé con una persona que no voy a nombrar su nombre, ¿no? Un tipo destructivo que todo el tiempo siempre habla mal de mi persona, ¿no? Y siempre ha querido ser mejor que yo, pero no ha demostrado ser, pues, ¿no? Entonces, todo es un arreglo, una vaina, ¿no? Y nunca ha logrado realmente cosas positivas, pues, ¿no? Entonces, este tipo se encargó también de hacer trizas este sueño, y al final yo dije: bueno, pero yo voy a formar un equipo, voy a comprar una casa para hacer el club, para que estos huevones después lo pongan a nombre de ellos, está cojudo, ¿me entiendes? Yo les dije, yo compro la casa, yo en esa casa la pago y establezco que se le va a dar un comodato
¿verdad? A una asociación que vamos a formar, una asociación de peruanos, de 15, 20 peruanos que quieran formar parte de esto, ¿no? Al final ni ellos hicieron nada, ni tampoco dejaron de hacer cosas. Yo era estudiante de Derecho, obviamente conocía una cantidad de cosas. Pero así es cuando la gente piensa de que la gente es la gente y la gente va incrementando su conocimiento y su nivel cultural. Y cuando la gente se queda en ese rango y el otro te supera, es difícil de alcanzarlo porque no hay nada en el cerebro, pues, ¿no? Entonces, como soy un hombre muy práctico, ya saben, desprendido, y formé parte. Dije, bueno, qué mala leche, ¿no? Voy a hacer uno más. Formo parte del Club Ítalo. Y empiezo a formar parte del Club Ítalo, ¿no? Entonces ya tengo mi protagonismo en el Club Ítalo. Y en el Club Ítalo, juego los últimos partidos también. Ya eliminado el equipo, ¿no? En la categoría Máster. En ese momento, soy del momento que en el Ítalo habían dos equipos Máster. Dos equipos Máster. Dos equipos Máster. Era el reflejo de una discrepancia interna. Entonces, yo me conocía con amigos de un lado, con amigos del otro, y con todos compartía. A mí nunca me importó, porque siempre he dicho, cuando tú estabas en tu casa viendo comiquita, yo ya estaba levantando copa, ¿no? Entonces, cuando la gente a los 40 años, 45, 50 años quiere levantar una copa, hermano, yo tengo levantando copa de los 13 años. Entonces me vas a venir tú a decirme levantar copa. Yo he levantado copa, yo he salido campeado, he dado la vuelta a la cancha. O sea, yo he viajado jugando fútbol. Ya eso yo lo he vivido. No lo he hecho a nivel profesional, pero sí lo he hecho a nivel, pero muy joven. Entonces yo he vivido, no sé si apresuradamente o simplemente he tenido la oportunidad de tener experiencias desde muy joven. Muy bien. Entonces juego allí, papá. Cuando ya veo que se acentúa esa discrepancia, entonces los domingos jugaba y llega allí a jugar en el Ítalo un jugador portugués llamado Pinto. Entonces, el amigo Pinto, saludos Pinto, gracias. Pinto es el que me lleva al club portugués y me dice, vente a practicar aquí los martes y los jueves, que aquí practicamos también martes y jueves. Y yo me voy a practicar martes y jueves con el club portugués. Y empiezo a practicar. Y en el club portugués tenía el equipo un señor al cual yo respeto y le tengo mucho cariño, que es el colombiano, ¿no? El colombiano. Y el colombiano, junto con otros colombianos y junto con Pinto, que eran los socios, a pesar de ser colombianos, en el club portugués, tenían el equipo